El proyecto Unidos por la Amazonía, ahora que en aquellos tiempos, ¿no? El programa DECA y también, también como Asociación de Gestión y Desarrollo que se ha empezado trabajando, y ahora como hemos organizado una federación más amplia, Federación Multiétnica Unidos por la Amazonía, ¿no? Que lo preside es mi persona, y pienso también que Unidos por la Amazonía va trabajando a medida de esto, también de estos proyectos familiares, ahora proyectos comunales, proyectos a nivel territorial, ¿no? Que diríamos que abarca desde Balsa Puerto hasta Yurimagua. Las comunidades van despertando su ideología, van dejando esa mente que siempre hemos tenido, ¿no? O siguen teniendo algunos, ¿no? Que, como muchos dicen a veces, pobre he nacido, pobre voy a morir, ¿no? Si nos falta desarrollar nuestras capacidades, que nosotros tenemos riquezas en nuestras comunidades, en nuestras chacras, pero lo interesante es que no lo sabemos valorar, no sabemos reconocer cuáles son nuestras riquezas. Por eso es que dice el hombre del campo, tiene esa ideología desde antes, desde nuestros ancestros, ¿no? La gente se da cuenta ahora que solo si organizado vamos a poder lograr el desarrollo de nuestras familias, de nuestras comunidades y a nivel de todo el sector del Paranapuri y el Cachiyaco, ¿no? Y donde que todos nos podemos reunir. Yo creo que sí, tengo muy seguro como presidente que la gente va dándose cuenta hoy en día el cambio climático. Me encuentro en mi cañal, es una de las actividades o mis labranzas que como agricultor de esta zona de la Amazonía voy realizando. Es un cultivo que no es a largo tiempo para lograr cosecharle, pero sí también es semipermanente. Viendo en los otros cultivos como arroz, plátano, yuca, cada año tú tienes que tumbar una determinada área de montaña. Entonces, eso es un poco que también nos ha llamado a meternos a este cultivo, porque si yo hago una hectárea aquí, tumbo una hectárea de monte, y después tengo tranquilamente para trabajar de 10 a 15 años. Lo que yo saco es el jugo de caña, la miel de caña y el aguardiente. Entonces, esos tres derivados voy sacando de esta planta. Este es el cultivo del plátano. Es otra de las actividades también que voy desarrollando. También no hago en grandes extensiones. Todo lo que produzco es netamente para mi consumo familiar. No llevo a vender en el mercado, por lo que lamentablemente pues el precio no cuadra con el gasto o con el esfuerzo que uno se hace para lograr producir el plátano. Esta es otra de las actividades que como agricultor realizo aquí en esta parte de la Amazonía, el cultivo del maíz. Y lo que estoy haciendo ahora, cosecho mi maíz, más bien lo guardo para darle de comer a mis gallinas. ¿Con qué idea hago esto? De que darle quizás un poco de valor agregado al maíz, porque al darle de comer a mi gallina, ya no estoy yendo ya pues a la vez a regalar mi maíz en el mercado, sino a esa gallina que voy criándole ya pues a unos 6 a 7 meses ya le estoy vendiendo un promedio de 40 a 50 soles una gallina. Esa actividad me permite pues tener un ingreso familiar para poder mantener mi familia, mi hogar. Nosotros hace 2009, 2008 por ahí, hemos hecho un plan familiar para, ¿no? Tener y poder tener una visión de desarrollo, diríamos familiar, ¿no? Porque cada vez que es interesante. Lo que puedo descubrir es donde los primeros años sí se ha dado muy bonito, ¿no? Mis pollos, el módulo de pollo que nos hemos propuesto criar, ¿no? Estoy aquí en esta labranza, ¿no? Donde ya tengo mis árboles maderables, ¿no? Tengo el cacao que está aquí todavía no te produce. Tengo unas chacras integrales, ¿no? Tengo el machi y el plátano. También estoy pensando ya estoy haciendo mi galpón, estoy en construcción.
De una manera, diríamos, los proyectos a veces no funcionan cuando realmente hay dificultades, ¿no? No todo funciona bien, pero sí de manera nos hemos dirigido al plan de desarrollo, ¿no? Familiar. De eso nos hemos dirigido porque eso nos ayuda mucho más visionar de aquí a largo plazo, ¿no? Durante la capacitación iban siendo, cada mes nos íbamos a capacitar, íbamos llevando un poco más de ideas, ¿no? Lo que no sabíamos nosotros en la zona. De a poco hemos ido aprendiendo y ahora ya como he aprendido un poco, tenía que quedarme ahí en San Luis a trabajar nuevamente como en prácticas, ¿no? Hemos emprendido desde el primer mes el abono orgánico, ¿no? Y luego posteriormente hemos ido ya al embolsado, ¿no? Luego la germinación de la semilla. El fin de los embolsados es para no poner la semilla directo a tierra, hay que embolsarlos para ver las plantas mejores. Durante el embolsado que vas viendo, va a germinar las plantas. No todas las plantas van a germinar como le llamamos nosotros aquí, hermosos, ¿no? Lindos, sino va a haber algunas plantitas, siempre va a quedar uno que se va a demorar en crecer. Hemos seguido 3 años y ahora vengo ya en la misma comunidad haciendo el vivero. He empezado el vivero familiar y ahora posteriormente voy a seguir siendo el vivero más grande que llega pues con toda la comunidad y a las demás comunidades como asociación también que pertenezco. El DECA nos capacitó para trabajar juntos con las demás comunidades y ahora yo vengo trabajando aquí de mi comunidad, ahora estoy visitando a las demás comunidades, a los demás agricultores que tienen también sus parcelas y yo me voy visitando personalmente y ahora estamos trabajando en grupo, ¿no? Un día nos vamos a una parcela, le ayudamos, brindamos el apoyo, porque necesitamos de todos los agricultores, estamos necesitando lo que es el injertado y el apoyo de formación de todos los agricultores. Las familias se están dando cuenta que ya no tenemos madera y hay que retomar esto, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver aquí mi cedito, que es agua, ¿no? Que he sembrado, que cuántos años no hemos conocido el agua, ¿no? La caoba, como lo llaman, ¿sí? Y ahora ya tenemos aquí en nuestra parcela, nosotros como familia tenemos tornillos, madera tornillos, cedro, agua, ¿no? La caoba que lo dicen, también tenemos quinilla y marupa, ¿no? Como asociación hemos hecho también una campaña de reforestación en las instituciones educativas, ¿no? Especialmente aquí, por ejemplo, en Ruiseñor, ¿no? La única institución me parece, porque no he visitado todas las instituciones, porque he visto en otros ya no lo tienen, no lo han tomado en serio, pero aquí creo que los profesores y los alumnos y las autoridades también y los padres de familia hemos tomado conciencia que debemos reforestar más, ¿no? Y ya le hemos sembrado ahí cacao, le han sembrado ya otras maderas más, el plátano, ¿no? Entonces yo creo que sí, la generación, vamos a ir dando tomando conciencia para que esta generación, nueva generación que viene, ya tome esta ideología, ya no del antiguo, sino del hoy. Hemos sembrado con los niños para ver la importancia que tiene la reforestación en nuestra comunidad. No es en gran escala, pero sí es la preocupación que tenemos todos. Y los niños también deben tener la conciencia y enseñarles también a sembrar la planta para que ellos lo vean, ¿no? Como una cosa que nos da vida, que es algo realmente importante e interesante en nuestra vida. Tenemos que aprender a cuidar nuestra Amazonía, debemos de aprender a cuidar lo que contamos ya ahora. Y los niños también enseñar a nuestros hijos la importancia que tiene esto, ¿no? El cuidado de la Amazonía, no cortar por gusto una planta, de no maltratarle una planta, de sembrarla en nuestro corredor, en nuestro patio, en nuestra huerta. ¿No? ¿Para qué? Para que es parte de nuestra vida, es parte de la belleza de nuestra comunidad. Venimos trabajando ya durante casi 4 años con la federación ahora en la actualidad. En mi cargo he empezado con 40 alumnos, de los cuales, como siempre en cada curso, van disminuyendo y ahora en la actualidad estamos manejando con solamente 4 grupos. De cada grupo consta de 4 alumnos. Durante los años que se ha venido progresando, los conocimientos que se ha podido dar uno
de todas las experiencias que se ha tenido, del taller, de diferentes marcas, de diferentes modelos de motores. Y ahora en la actualidad que por Paranapura, Surcalo principalmente hay, son lo que es el peque-peque, que es un motor estacionario, que puedes adaptarlo en diferentes tipos de máquinas, tanto en generadores, en motobombas. Ahora lo que tenemos acá lo que son las motoguadañas, es un motor estacionario. Los jóvenes han salido capaces y ahora muchos de los alumnos ya tienen sus propios talleres. El 99% del curso taller de mecánica es práctica. Se les enseña cómo desarmar, cómo armarlo, cómo dar un mantenimiento, qué herramientas utilizar, cuántas herramientas, a conocer el número de herramientas, los modelos de diferentes marcas que tenemos. Estoy totalmente yo orgulloso del trabajo que estoy haciendo con ellos porque participan, aunque muchas veces no pueden de repente tener las posibilidades de venir libremente de tan lejos, a veces como ya estamos hablando de 2 días, pero hacen lo posible ellos para estar presente en cada curso de talleres, porque de una u otra manera el ingreso que ellos hacen es para el beneficio de su familia. Gracias a Dios con esa organización de Unidos por la Amazonía, porque han tenido charlas, se han preocupado por querer enseñarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Y ahorita estoy más salido de mecánico. Yo siento que soy capaz de lo que arreglo motor y motosierra. Yo saco de 10 soles para poder sustentar con mis familias, para comprar mis víveres. Y ahora lo que queda, los 20 soles, con eso yo así completar mi plata para poder comprar mi máquina de ensoldar. La comunidad no me ha elegido, pero sí, yo pensaba, yo mismo en mi pensar para poder a mejorar y para que acá en Nueva Alianza tenga que haya un mecánico. Hemos iniciado con una cantidad de más o menos 40 alumnos, pero de poco a poco ya se han ido los que de veramente quieren aprender, se han quedado, aunque ahorita estamos un poco por la dificultad, sí, que ha sido la movilidad, y después algunos no se han enterado más como ha sido ya de poco tiempo el aviso, se ha llegado a quedar, nos hemos quedado con poco alumnado, pero ya otra oportunidad ya vendrá ya la mayor parte que tenemos. Bueno, se ha iniciado con el trabajo de confección de bolsones primeramente, porque eso ha sido la iniciativa por motivo de que tengan cada persona o cada alumna, tengan en qué guardar los materiales. Esa ha sido la iniciativa. De ahí se ha hecho ya la confección de shortcitos o bermudas para niñas, niños, adultos. Y después se ha hecho también faldas, blusas, camisas, pantalones de hombre. Y después se ha confeccionado también uniformes para escolares. Y últimamente se está haciendo la confección de gorros. Últimamente se está haciendo la confección de gorros por motivo de que aquí en esta zona hace mucho sol y para protegerse de eso se ha hecho la confección de gorros. Yo me siento muy contenta, feliz al momento de estar con ellos, por motivo de que ellos tienen ese gusto de querer aprender, de ser unas personas ya más útiles en la vida, para poder ellos también hacer algunos soles para que puedan solventarse sus economías. Pueden ellos también ya mantener a sus hijitos o como también coser para que les puedan ya vestir a sus hijos. Eso es la meta de acá. Y después tener en las comunidades ya formar los talleres, para que cada comunidad ya tenga su tallercito, puedan ya las señoras mismas desempeñarse y abastecerse de eso. Y enseñar también a las demás que no vienen a veces por motivo de la distancia
o por ciertos problemas que a veces tienen ellos, no pueden venir a veces continuo. Quisiera que las señoras que están aprendiendo sigan más adelante, sean ya más útiles, sepan desenvolverse como debe de ser una costurera. Estoy orgullosa de estar acá en el taller de costura y he aprendido mucho. Hemos aprendido muchísimas cosas que ahora nos están sirviendo de muchísimas cosas. Y también gracias a Dios, gracias a los dirigentes que nos están apoyando y también a algunas personas, a algunas organizaciones también que nos están apoyando de lejos, ya que de parte de nuestro gobierno también no tenemos ningún tipo de apoyo. Nuestro objetivo es de tener nuestra propia empresa y así aportar a la economía de la familia y mejorar pues nuestro bienestar. Con el taller recién estoy casi 6 meses recién acá estoy, pero con la asociación estoy 3 años ya siguiéndolas. Y estoy aprendiendo algo y más ya me estoy capacitando que lo que no sabía nada de cuestión de trazar, de coser, no casi sabía, pero ahorita sí estoy para el mercado, ya estoy sacando un poco de que estoy cosiendo, pero ahorita ya estoy haciendo mis trabajitos, vendiendo ya para el desarrollo de mi hogar, algo ya estoy vendo para poder comprar mis telas, para comprar algo que me falta, y estoy poniendo ya algo para el mercado ya. Al mes la economía me entra a mi taller 50 soles así nomás, no mucho.